Vamos a continuar entonces haciendo algunas aclaraciones. Recordemos que esto es una difusión de soporte solidario. Es una difusión que estamos haciendo desde el equipo CIPSE y con la colaboración del MDR Iberoamérica Argentina. Es importante que tengamos en cuenta que se cometen muchos errores porque no tenemos una gran preparación de todas estas presentaciones. Tenemos el conocimiento previo, no obstante tenemos que ajustarnos y hacerlo lo más rápidamente posible, porque esperamos llegar a la mayor cantidad de profesionales que podamos, porque creemos que es importante que estén preparados en las mejores condiciones, porque la demanda, la consulta va a ser muy alta, ya está haciéndolo, y no solo en el ámbito de las cuestiones médicas específicas, orgánicas, sino las ansiedades, temores y preocupaciones que aparecen en toda la población general. Por eso creemos que es verdaderamente importante dar soporte a los profesionales para que, a su vez, ellos den soporte a sus propios pacientes, a los familiares de sus pacientes y a toda la población general y consultante posible. Esta es una iniciativa que hemos hecho desde el equipo de CIPSE y desde Iberoamérica. Simplemente sepan disculpar los errores, las dificultades, dados que esto se está haciendo a partir de un material casero con recursos técnicos limitados y, por supuesto, en aislamiento social. Solo la modalidad de un breve recordatorio. Les recordamos simplemente que es importante en todo caso tener en cuenta que terapia MDR es una de las formas de psicoterapia, pero todo lo que estamos haciendo en el presente es completamente válido para cualquier forma de psicoterapia. Tenemos que tomar en cuenta que de alguna manera en fase 1 es una población, digamos, equivalente para cualquier tipo o forma de psicoterapia. Recordamos que puede consultarnos nuestro paciente y que lo habíamos definido como el motivo de contacto. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos tener claro en estas condiciones cuál es el objetivo. Y que siempre esto era en términos de clínicamente significativo por el contexto general que estamos teniendo. Vamos a seguir avanzando un poco más y pueden observar allí en el texto de la imagen que hay algo que nosotros llamamos población vulnerable. ¿Qué es población vulnerable? Una población vulnerable lo vamos a estar definiendo en términos estadísticos, simplemente estadísticos. Es decir, cuáles son las personas que tienen más probabilidades de enfermar, de padecer síntomas. Es muy claro que en términos genéricos, los niños son las personas que van a estar siempre más afectadas. En este caso, no son los niños los que están más afectados en términos de coronavirus, sino en términos de las ansiedades, las dificultades, el aislamiento, y entonces todo esto los hace verdaderamente más vulnerables. Pero recordemos en particular, es que nuestra capacidad como adultos, como cuidadores, es la que va a permitir dar mayor soporte y capacidad de integrar esta experiencia a los niños y a los más vulnerables. Las personas mayores que están solos, que además tienen una condición de vulnerabilidad mayor todavía porque somos más vulnerables a el coronavirus. Y un fenómeno que está ocurriendo que es la sobreinformación. La sobreinformación, cuando alguien consulta a los médicos, hoy en día algún sistema de asistencial a distancia o presencial, las personas ya llegan con mucha información. Y entonces, no siempre esa información es adecuada, muchas veces esa información es muy adecuada, y entonces la situación es simplemente más compleja en ese sentido. Las mujeres son más vulnerables también, en términos generales, a toda la
dificultades que puedan derivar de la psicopatología. Esto es una descripción simplemente epidemiológica. Estadísticamente hay más probabilidades de enfermar, de quedar sobrecargado, y en particular quedar sobrecargado en las situaciones de estrés, de malestar, de intensidad que presentan los cónyuges. Y entonces este también se los vuelve un factor de mayor vulnerabilidad. Ahora sí vamos a un criterio que es verdaderamente importante dentro de fase 1, historia clínica, que es el criterio de selección de paciente. El criterio de selección de paciente es la manera en la que en términos de terapia MDR se ha definido algo muy simple y que es válido para todas las formas de psicoterapia. Una serie de ítems, una serie de áreas que debemos investigar los profesionales a lo largo de nuestra primera aproximación del paciente y a lo largo de todo el tratamiento del paciente, y también hoy en la consulta inmediata, en la consulta de los profesionales. El criterio de selección de paciente, como decía entonces, es un ítem, una serie de ítems que van recorriendo cuáles son las condiciones que el paciente tiene, en particular para dos condiciones específicas. Una es si el paciente tiene riesgo. Otra, si el paciente presenta complejidades específicas que necesitan ser revisadas antes de comenzar específicamente con reprocesamiento EMDR. Pero también es necesario para ver cuál es la capacidad que el paciente tiene de atención dual, es decir, la capacidad de estar en el presente y estar en el pasado. Con muchísima frecuencia observamos en las supervisiones que los terapeutas confundimos con mucha frecuencia que intensidad emocional como incapacidad para regular. Hoy en día es muy claro que las personas van a llegar con una intensidad emocional alta. ¿Por qué? Porque nos toca directamente, porque nos toca en el mundo, porque toca a nuestros hijos, porque nos toca nuestra economía, porque toca la vida cotidiana, el desempeño y una cantidad de factores. Entonces el nivel de intensidad emocional es muy alto. Esto no quiere decir que las personas no puedan estar en su eje, no quiere decir que las personas no puedan estar con lo que nosotros llamamos un pie en el presente, que obviamente es muy, muy fuerte, pero también con nuestra capacidad de regulación. Este es el objetivo. Y de la misma manera que yo mencionaba hace un momento que los adultos cuidadores son los que van a dar soporte a los más vulnerables, somos los terapeutas aquellos que tenemos que estar más regulados frente a la consulta y a la demanda, que por momentos se puede volver excesivamente intensa. Por favor, entonces, les pedimos que revisen los criterios de selección de pacientes, porque es un factor muy, muy importante y muy ordenador para el trabajo terapéutico. Por supuesto, nosotros cuando hablamos de criterios de selección de pacientes en términos de tratamientos habituales, eso es bastante más simple, porque está dirigido a si el paciente está o no preparado, si el paciente está en condiciones de iniciar reprocesamiento MDR, si el paciente tiene su capacidad de estar en el presente y en el pasado. Acá, en algún sentido, esto nos cambia ligeramente porque es qué tanto el paciente puede estar en el presente y disponer de su capacidad adulta, de su capacidad de discernimiento, su capacidad de resolución de problemas, que es lo que mencionábamos en la presentación anterior. Entonces, en este sentido es verdaderamente importante. Y obviamente siempre es indispensable considerar la posibilidad del riesgo del paciente. ¿Por qué? Porque esto hace la obligación de poder generar algunos recursos que son particularmente significativos. Vamos a seguir con los videos, vamos a tratar de seguir manteniendo una serie de videos acotados, cortos, para que puedan ser vistos de manera limitada
y de alguna manera se presente la posibilidad de ajustarlos a trabajar juntos todo el tiempo que sea posible en función de las disponibilidades de cada uno de nosotros. Gracias.